entonces hago unos mapitas tipo mapas mentales, que están conceptuales, medios locos, de dónde saco las preguntas de examen. La primera cosa que habría que ver es las funciones, tres funciones de la música para los primitivos, para el ser humano primitivo. ¿Qué sería de religioso social, de trabajo o colectiva y de psicología personal, digamos? Otro punto que vamos a ver hoy es acerca de las dos partes en las que se puede dividir el origen de los instrumentos, en el impulso motor y en el impulso melódico. Y terminaré. ¿Qué más? Solo eso, y terminaré hablando acerca de que aquí no se buscaba la belleza. O sea, que no se crea, por favor, que los instrumentos del hombre primitivo, del ser humano primitivo, buscaban la belleza, ni la belleza sonora ni la belleza de ningún tipo. Lo voy a poner aquí sonora. Eran instrumentos, ahorita vamos a ir viendo, eran herramientas, ¿sale? A ver, en primer lugar, primigenio o primitivo significa primero o originario. Por favor, no significa en sentido peyorativo. El peyorativo significa malo. No significa que el hombre primitivo sea ignorante o lo que sea, no, para nada. Seguramente era muchísimo más saludable que nosotros, porque no tomaba coca ni se comía su Kentucky, todo guácalas, todo congelado y no sé qué. ¿Cómo? McDonald's. Su McDonald's. Entonces, primitivo significa originario o primero, ¿sale? Luego, las tres funciones de la música para el ser humano primitivo las saqué de un libro de historia que se llama Historia de la Música, de Paola Suárez Uturbi. Ese se los aconsejo porque está muy sintético. Paola Suárez Uturbi. Es una, me parece que paraguaya, creo que editado en Argentina ese libro. Está muy bonito porque está sumamente sintético. Es un libro de historia en el que puedes entender mucho de manera sintética. Y habla entonces que las tres funciones de la música para el hombre primitivo son la función de religioso social. O sea, tendría que ver con que la música tenía un servicio, tenía un uso para el chamán y para el pueblo. Seguramente el sumo sacerdote o que habrá sido el emperador azteca o el faraón o lo que sea, que era la máxima divinidad. Bueno, estoy hablando todavía mucho antes de las culturas antiguas, ¿eh? Estoy hablando todavía de la prehistoria, de lo que se tiene datado. Acuérdense que históricamente existió, la historia empieza a partir de que el ser humano deja algo escrito, pero existieron un poco, casi 2.5 millones de años antes de que el hombre dejara alguna huella, ¿no? Casi nada, ¿no? Entonces, la primera religioso social, la función de la música, tenía una función un poco chamánica, un poco de que el sacerdote o el guía espiritual era la unión entre la deidad y el pueblo. Y por lo tanto, entonces gritaba o pedía que se entonaran cantos o pedía que el pueblo gritara o que contestara.
Y los instrumentos a lo mejor que también él silbaba o rasgaba o percutía, también eran para una función religiosa o social, ¿sale? Después para el trabajo. Bueno, por ejemplo, ¿qué podía ser religioso social? Silbatos, cuernos, que el tipo shofar de los judíos, lo han escuchado, un cuerno de cabra, para mandar llamar al pueblo. Los caracoles de los aztecas, que uno son los caracoles, que les cortan una ranura y le sopla así, como cuando tocas un trombón o algo así, y suena durísimo porque se amplifica. Ese tipo de instrumentos me refiero. Silbatos para que se escuchara su voz más fuerte, ¿no? La función de trabajo, por ejemplo, que imagínense a los seres humanos cuando, por ejemplo, tenían que cazar a un búfalo, a un venado para comer, ¿no? De repente teníamos que ir todo este pueblo, supongamos que somos los habitantes de un pueblito, y pues ya rajaba la tripa de hambre, y de repente decíamos, pues allá a 2 kilómetros hay unos búfalos bien sabrosos, pues vámonos a echar uno, ¿no? Ay, sí. Desde tempranito, pues ahí veían como piedras, palos, como pudieran, obviamente empezaban a tener técnica de caza, ¿no? Seguramente el ser humano la primera vez se aventó ahí contra el búfalo, lo mató y dijeron, no, pues no, a ver. Así no se hace. A mordidas no se puede. Seguramente luego se llevó un hacha, seguramente, y también a lo mejor le dieron en la... Hasta que de repente se organizaron y de repente vieron que lanzándole desde lejos le atinabas más. Una lanza, una onda, piedrazos. Luego le pusieron filo a eso para que entrara y... No sé, imaginen, todo esto ha sido, pues obviamente producto un poco de la imaginación, ¿no? De la iconografía, de las pinturas rupestres que se han encontrado. Se han encontrado en las Dolomitas, zona italiana, francesa, cerca de los Alpes, cavernas en las que hay dibujos prehistóricos, no sé si lo saben. Son grafitis, en realidad, de un ser humano ahí que a lo mejor se pusieron de acuerdo y dijeron, tú te pones aquí, tú te pones aquí, tú te pones aquí, y aquí está el búfalo, y ahora le llegamos así, ¿no? Y el dibujito se quedó allí. O sea que, ya vieron, estoy hablando de iconografía, dibujos. Todo esto ha sido como, no tenemos datos, grabaciones, no, todo esto ha sido producto de la interpretación y de la tradición oral de pueblos originarios que todavía existen y que lo siguen haciendo algunos así. De los documentos, por ejemplo, que dejaron escritos mucha gente que vio eso. Por ejemplo, los evangelizadores al venir acá, los documentos que dejaron escritos sobre los pueblos originarios de aquí, de la Nueva España. Como que están dormidos y eso me choca los grupos dormidos. Ahorita los despierto, no te preocupes que salió, ahorita te despierto, ahorita vas a ver la técnica sendejiana de despertamiento crónico. Ahorita van a ver. Un silbatazo. La función del trabajo entonces era colectivo, era una cuestión, por ejemplo, no sé si saben que todavía existe la forma de pisar uvas para sacar el jugo de las uvas para hacer vino. Eso viene de tradiciones ancestrales, ¿eh? No sé si ustedes tengan en sus familias también la tradición de desgranar el maíz con los pies. Entonces, a mí todavía me tocó poner un cincolote así grandotote con unos 5x5 más o menos de madera y me echaban todas las mazorcas secas ahí, y a todos los morritos, todos los primos ahí estábamos, un maizazo y así, ¿no? Sí, pero a propósito hasta nos cargaban y nos metían ahí para que le pisáramos al maicito y se desgranara. Y luego ya mis tíos se agarraban y rápido lo dejábamos flojito y ellos, no sé si saben que también se desgrana el maíz. No puede ser, o sea, tengo aquí puros citadinos. Se desgranaba, tal vez no con los pies, pero sí con así entre una piedrita. Con una piedra. Con una piedrita o entre los dos igual. Sí. En la esquina del lavadero. En la esquina también. Con la cabeza del primo también. Pues observen que de repente ese cincolote o ese cajón para meterle el maíz, pues también luego sonaba. Si de repente te tropezabas con él, si de repente lo percutías, sonaba. A mí me tocó, bueno, yo también, me faltó decirles que yo también fui campesino, yo soy campesino. Mis padres cultivan su milpita y todo, y me acuerdo cuando todavía teníamos vacas y todo, pues era maravilloso, yo quiero retirarme de esa vida. Yo quiero. Entonces conozco de este tipo de cosas y también tuve la oportunidad de otra cosa que quiero platicarles, que allá en Italia una vez vi
me invitaron a vendemiar, o sea, quitar las viñas, las uvas para el vino, en un pueblo, en un viñedo de unos amigos. Y al terminar, pues obviamente comer y pues ponerte hasta el queque, ¿no? No, degustar. Degustar. Degustar, por Sí, favor. Y también ahí encontré un montón de herramientas con las que cortaban las uvas. No nada más los arrancaban, había como tipo tijeras, como nuestros tipos piscadores, ¿sí? Para quitar la mazorca aquí en México. Que son como un fierro picudo que está la mazorca metida ahí. ¿No es cierto? Sí, quitas la mazorca y le metes y le abres para sacar la mazorca y tirar la cáscara, digamos. Allá también había tipos de herramientas, porque conocí muchos campesinos. Eso sí, había campesinos con super tractores climatizados, ¿no? Afuera 40 grados y ellos allá adentro echándose una chela, 16 graditos, ¿no? Es delicioso. Entonces, en los pueblos, en las tradiciones es en donde se encuentra esta información, es donde se intuye. Tampoco me vayan a decir, oh, pues yo no, yo soy de ciudad, yo qué es eso, yo ni conozco. Les voy a hablar de arrieros, les voy a hablar de un montón de cosas, no manches, no me vayan a decir que es un arriero. A ver, ¿quién me puede decir que es un arriero? Es la persona que lleva a la. ¿Cómo se llama? El ganado. No, es el que de la siembran los surcos. No, es otro. Chale. La danza de arrieros, ¿la han visto? Sí. No. En los pueblos, ¿no? Pues, Sí, yo en mi rancho. ¿En tu rancho? Sí. Dijiste, ¿En nuestro rancho? es nuestro rancho. Bueno, en nuestro rancho no hay tanto arriero porque allí era una cabecera española en realidad. Bueno, luego les platicaré eso. Pero las danzas de arrieros, no sé si la han escuchado en las fiestas del pueblo tradicionales, que de repente le llevaban al patrón caminando, arriando, caminando, y le danzan al santito, le danzan al... No lo sé, bueno, híjole, no puede ser que no lo conozcan. Es que sí, eso pasa por volverme citadino. ¿Qué es eso de volverme citadino? Entonces, ¿qué herramientas podían ser para trabajar? Los cajones donde se pisaban las uvas. Cuando se trataba de remar, no sé si han visto las películas en las que ponen que antes los barcos no tenían vapor, no tenían motores, tenían brazos de esclavos para moverse, ¿no? Y luego aparte eran barcos navales de batalla. Y si de repente empezaban a tronar al barco, los esclavos ahí se quedaban, o sea, y hasta los llevaban amarrados. Y no sé si han visto en alguna película que hasta de repente con un tambor le hacen pum, 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 Sí. pum, y tienes que seguir ese ritmo, ¿no? Ajá, Querían más rápido, pum, 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 pues meterle más galletas, ¿no? Y si no, pues un latigazo también. Hay actualmente un instrumento que se llama látigo, que son dos maderas y hace y se usa en las orquestas, no sé si lo han oído. Sí. También es el mismo reatazo del látigo de hace años, miles de años. Entonces ahí estamos hablando de muchos. También al momento de cazar a alguien, a un animal, se empezó a inventar que con la mano no llegabas tan lejos. Se empezó a inventar una rama con una liana y de repente llegabas más lejos, ¿no? Un tipo arco. De ahí surgen los arcos de los violines, en realidad surgen de allí. Porque en realidad los arcos de violines es lo mismo, solamente ya más estilizado y más caro, digamos. Pero los primeros eran una rama con una liana y sácatelas para aventar una flecha. Y todos esos, observen que les estoy diciendo que son herramientas, no buscaban la belleza sonora, no buscaban que fueran bonitos. Buscaba que funcionara. Sí, que funcionaran y que tuvieran que jalara chido, que sirvieran para algo. Observen eso, porque qué bueno que acabo de decir eso, porque actualmente los instrumentos los tenemos como, no es que debe ser, ay no, que no le caiga ni el polvo, que no le caiga ni el agua, y por supuesto que no debes poner un vaso de agua en un piano, por favor, ni café por favor, no se les vaya a ocurrir ahí su café. Y si ven a alguien, díganle, no lo pongas encima del piano, aunque... ¿Cómo? No, es en serio, en serio, en serio. No pongan agua, ni refrescos, ni vasos, ni comida encima de pianos. Por favor, si los de danza son especialistas en hacer esa marranada, por favor, si los ven, le dices, oye, quita eso, quita eso. Por favor, ayúdenme porque me choca que luego llegue, ahí está el aluminio ahí de la torta, ahí derramando el aceitote y su coca ahí.
bueno, sí, Pues es que también friecita. depende mucho, ¿no? Porque es el valor que le das a las cosas, Sí, que no las cuidas. Como no te costó, entonces Sí. no las cuidas. Y sí duele mucho. sí, Y también, o sea, otra cuestión, no todos tienen esa, a pesar de que, porque he conocido músicos que tienen hasta sus propios instrumentos, he tomado clases con alguna que otra chica, y tienen sus cosas y y sus alumnos como de, ay, les ponían el vaso, ahí la comida, y yo así de, a mí me da una ansiedad, o le pegaban y así, y es feo porque tú mismo no le das el valor a tu trabajo, a lo que te costó, porque son caros, por muy Sí, que sea un sí. instrumento pequeño, es caro. sí, sí, eso quiero también, aunque hablemos de cosas muy antiguas, quiero que lo traigamos a nuestra vida diaria, actual. Obviamente, si se mojan instrumentos de madera o de chips, o ¿cómo se llama?, de circuitos electrónicos como esto, se va a dañar. Tarde que temprano se va a dañar, va a tronar. Entonces, cuídalo lo más que puedas. Bueno, entonces para los primitivos no buscaban, no buscaba eso. Ya con el tiempo se fueron perfeccionando y se fueron buscando que fueran más ergonómicos, más útiles, más funcionales y hasta muchos años después que fueran bellos. Luego, otra cosa. Y la cuestión psicológica, por ejemplo, cuando te retirabas a canturrear porque te botó tu crush, seguramente botadas de crushes desde el hombre primitivo hubo, seguramente. Sentirse mal, sentirse triste, sentirse melancólico, sentirse emocionado, y todas esas emociones y todo es la que de repente nos hace retirarnos de expresión psicológica, más sería de psicología personal, más de expresión psicológica. Así lo dice Paola Suárez Uturbino. Observen estos tres tipos de cosas. Estas fueron las tres cosas que originaron instrumentos, que originaron música. Ahora, viene Kurt Sachs, el que por ahí va, por ahí el librito, no sé por dónde va. Gracias. Que empieza a dividir el origen de los instrumentos en dos partes. Los instrumentos de origen con un impulso motor y los instrumentos con un impulso melódico. ¿Qué tendría que ver los instrumentos de impulso motor? Tendría que ver con las ceremonias, cuando de repente te ponías sonajas en todos los miembros inferiores y superiores. Sonajas que te colgabas aquí en el cuello. Y que cuando bailabas sonaban al ritmo de esa música o para esa función, digamos. Todo el tipo de sonajas, de tambores, de silbatos que tenían una función religiosa o tipo chamánica o tipo espiritual, entran de este punto, motor, acuérdense, motórico, que tenía que ver con un poco con movimientos, con danza. Y el impulso melódico tenía que ver cuando, por ejemplo, se formaban melodías. ¿Y saben dónde se forman melodías? ¿Saben dónde se forman las primeras melodías? ¿En la naturaleza? No, bueno, seguramente sí, pero y hablando instrumentalmente, ¿qué instrumentos empiezan a generar melodías? Los tambores. Me van a decir, sí, pues ¿cómo? Si no más suena pum 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 pum. Sí, pero si de repente suenas pum Están afinados pa por nota. pum pa pum pa pum pum pa pum. ¿Ya vieron? Suena y ya viene, y es que ese pum pa pum pa es muy tradicional de las lenguas africanas, así hablan con esta entonación. De hecho los tambores vienen de África. Viene del término tabal, no tamal cuando tienes mocos, sino tabal. Y entonces cuando ellos han visto que de repente hablan así ellos, ¿no? Y tú lo puedes generar con un tambor. No sé, empieza a generar melodía con dos notitas, con dos alturas. Ahora imagínate si de repente tienes un tambor de este tamaño, tocas en el centro, tocas al lado y suena así, y luego tocas acá, empiezas a generar dos alturas, digamos, distintas en realidad, aunque de repente no sean como alturas definidas, pero se empiezan a generar así. También los asiáticos, me decían unos amigos, una taiwanesa y un coreano,
que allá empiezan a hablar muy rápido los niños. Desde que tienen 6, 5 meses ya empiezan a hablar. Porque el chino, el mandarín, el taiwanés, el coreano, que son lenguas totalmente diferentes, no crean que es lo mismo, no nada más porque tenga apariencia asiática le digas que es chino, porque te mienta la madre si es de Taiwán, Si es de Malasia que te mienta. Los chinos mataron a malasianos de manera brutal. Chinos sacrificaron japoneses sacrificaron taiwaneses, o sea que, por favor, mejor no digan nada. Mejor no digan de dónde, mejor di de dónde eres. ¿A poco a ti te gustaría que te dijeran, hola, peruano? Dices, no manches, dime guatemalteco. No, o sea, imagínense que de repente a ti te digan, imagínense que te digan argentino, miéntame la madre, mejor, ¿no? Sí, la neta. No, perdón. No, la neta. No, la neta sí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Que tengo 10% argentina como el Ángel Aguilar. Ay, perdón. Híjole. Dale. Nos va a decir, no me pasó para que digo. No, ya, no se los pasaron. Es que acaba de llegar. Entonces, observen. Y por favor, abro un paréntesis. Cuidado con el mundo asiático de que les voy a contar una cosa tristísima que le pasó a un amigo, al hijo de un amigo. Un amigo es ingeniero, genial el tipo, se fue a trabajar a China y se llevó a su esposa y a su hijo de edad de kinder. Pues el niño regresó tristísimo del primer día de escuela, tristísimo, llorando, inconsolable, horrible. ¿Y saben por qué? Porque los otros morros le hicieron, lo ridiculizaron. Allá todos tienen los ojos rasgados. Pues le hicieron así. Mira. Al revés de cómo se hace aquí. Tú ves a alguien y le jalas los ojos, ¿no? Eso es racista, Eso es racista. Tengan mucho cuidado. El pobre morrito se tardó muchísimo en salir de eso, Horrible, horrible. Es como si de repente a alguien de acá le haces esa burla. No lo hagan, por favor. No lo hagan. He visto que hace como aquí que llegan a decir ojos de chala y unos dicen ojos redondos. Ay, sí. Ahora Es que imagínate. ya, de todas maneras seguimos en una época que todo es burla. Sí, Todos sí. se burlan de todo. Tal cual. Pero hay que tener cuidado porque justamente, bueno, no cuidado, hay que tener respeto. Para eso doy también esta clase, para que se respeten y para también compartir lo que yo he vivido y que no lo hagan, no les toque a ustedes. También una maestra allá en el Conservatorio de Italia, cuando supo que era mexicano, empezó a aventar chistes de mexicanos bien racistas. Horrible. Y yo me sentí malísimo. Mandé a la chingada a esa maestra, me salí de su clase y todos vieron que me enojé. Pero para que le bajen de huevos, bájenle ustedes, porque allá en Estados Unidos a los mexicanos no nos quieren. No nos quieren. ¿Por qué? Porque nuestro país deja pasar el narco para allá y ellos lo consumen también, ¿no? Pues sí. Porque una vez en un aeropuerto me encontré a una pareja argentina, me fui vestido de un sombrerote de Viva México, Canijos, con un gabán. Tienes el poncho. Yo me fui así. Con un bigote así y una botella de tequila. No, pues me fui así. Y de repente estaba yo sentado ahí leyendo mi librito y había unos argentinos ahí y me dicen, creo que estábamos en Amsterdam, no sé, yo estaba ahí pasando. Y me dijeron, oye, vos sos mexicano. Le dije, sí. Y se quedaron. Y les dije, ¿por qué? ¿Por qué la impresión o qué? Pues nunca habíamos visto un mexicano que estuviera orgulloso de las cosas de su país. A ver, dime, ¿tú a qué viniste? Y le dije, pues soy pianista, vengo a estudiar a Italia. ¿A Italia? ¿Qué? A ver, dime qué. Y luego me platicaron por qué les pareció tan raro, porque ellos viven en Estados Unidos. Y ellos ayudan a traducirles a un montón de comunidades latinoamericanos, a traducirles. Y me dice, es que me parece muy raro que de repente un mexicano así como tú
Cuando ya todos los mexicanos que veo allá, por lo regular no prosperan, se avergüenzan, no aprenden a hablar el inglés, más prosperan comunidades de nicaragüenses, de El Salvador, de Bolivia, de bla, 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 que mexicanos allá. Y las colonias de mexicanos allá se mantienen igual de sucias que acá, igual de todo, lo mantienen igual y no quieren hablar inglés. Y siguen, y la señora me dijo, y me siguen diciendo, güera, ayúdame a comprar tomates, güera, ayúdame a comprar, dile al güero que... Y ya llevan 20 años viviendo ahí. En serio, y me quedé sorprendido, fue un choque cultural brutal, Sí. Para mí fue brutal. O sea, los mexicanos no nos quieren, así que también entre nosotros, también bajémosle de huevos cuando quieran ser racistas con alguien, por favor, bájenle. Porque luego te toca y se siente horrible. No es que yo lo haya hecho, de hecho la pagué sin nada, ¿no? O sea, lo vi, a lo mejor me tocó vivirlo para pasárselos a ustedes. Entonces, ningún instrumento viene inventado según la realización, digamos, moderna de una idea o de una invención completa. En esta época, ningún instrumento viene inventado como actualmente decimos, oh, voy a inventar un control remoto para que funcione esta televisión y lo voy a patentar. No, en esa época era vives o mueres para matar al búfalo, punto, para comer. Vives o mueres para subirte a ese árbol y bajarle las frutas y comer. Y te amarras bien o te mueres, punto. O sea, tenían una función más no bella, ¿sale? ¿Sí? Por eso también la organología estudia a los instrumentos desde el punto de vista de herramientas, con una utilidad, una funcionalidad. Y entonces, dentro de los instrumentos que podemos decir de cuestión motórica, entran las sonajas, los tambores de brazo o de golpes aplastados también. Cuando, por ejemplo, las cajas estas que, el que les platiqué que era un tronco con una hendidura en medio, le quitaban todo por el medio lo más que se podía y luego bailaban encima del tronco. Era un tamborzote grandotototote. ¿Para qué? Para una función ritual. Las sonajas por todo el cuerpo, y las que de repente también empezaron a ser como en un palo y dentro de un coco, dentro de un guaje, digamos, ¿no? Los troncos de árbol, ¿qué más? Y que también de repente alguno que otro tambor que era portátil. Empezaron no solamente troncotes grandotes, sino que también se podían llevar caminando, se podían llevar en la procesión, etcétera, etcétera. Maestro, esto es todo con un fin espiritual. Sí, funciones motóricas con una cuestión espiritual, sí. ¿Qué más? En la India, en el Extremo Oriente, seguramente existieron muchísimos. Y de hecho, muchos de los instrumentos vienen de allá. Muchos, Y vamos a ir viendo cómo pasó esto. ¿Qué más podría decirles? Los instrumentos también no solamente fueron una cuestión de invento, sino que también fue un proceso de impulsos, de movimientos, de danza, de significados, de elementos rítmicos codificados, digamos. Los tambores son instrumentos en el cual el sonido viene producido por una membrana, como ya les había dicho, los membranófonos, que se tensa sobre un marco, sobre un tronco, ese tronco o esa caja de distintas formas. No siempre eran redondas, a veces eran cuadradas o a veces eran de formas muy raras, porque a veces el mismo tronco no era redondo, ya desde ahí. ¿Qué más? Los tambores empezaban también a ser adornados, seguramente, tambores tubulares, tambores de pies, tambores que se apoyaban con cinturones, tambores que se apoyaban en el piso, etc. ¿Y qué más? ¿Qué funciones rituales también podríamos encontrar? Los movimientos, el instinto percusivo, ¿qué más? El carácter simbólico, lo mágico que significaba esto también. Por ejemplo, existieron, lo que les platicaba sobre los tambores, los huehuetls en tiempos de los aztecas con los que intimidaron a los españoles. Eso
parecía que eran miles de gentes, pero en realidad eran como 40 huevos, o sea, imagínense. A ver, a veces vas a un concierto de rock, toca una bandita de 4 gentes, pero están súper amplificados que se oye que te destroza todo por dentro, no sé si les ha pasado. Sí, yo era el que estaba tocando. Yo era el que estaba tocando y aún así lo siento. ¿Qué más? Los tambores también y muchos otros instrumentos propiciaban la fertilidad, propiciaban cuestiones mágicas, relacionaban con simbolismos también. Y hay instrumentos que tenían, digamos, género femenino, género masculino, o que servían para ciertas fiestas. Hasta la fecha eso sigue siendo, O sea, a ver, pon un cuarteto de cuerdas con arreglos de cumbias para unos 15 años después de que tocó la banda sinaloense. Pues se vería bien raro, ¿no? Cumbias tocadas, los arreglos estarían chistosos, ¿no? Pero por un cuarteto de cuerdas. Así, Mal no se escucha. no creo que se escuchara mal, Pero bastante exótico. pero la gente se quedaría así como, a ver, espérame, tráeme a Los Ángeles Azules, ¿no? O sea, después, pero sobre todo después de una banda sinaloense. O sea, imagínense, el oído ya te quedó pip, y ahora un cuarteto de cuerdas que tiene un volumen más bajo, aunque sean cumbias, de todos modos dices, ah, caray. Acabo de ir a una fiesta en la que de repente soltaron el audio y había cumbiecitas y todo. Y de repente llegó una marimba tocada por 2 gentes, y se aventaban todo lo que les pedían. Cumbias, bailaban, todo, el amor eterno se lo aventaron, las mañanitas, todo. Quiero ser ese. Todo. Hasta dije, ¡ay, cabrón, hijos de la... Y sonaban bien. Bueno, era una marimba y una bataca que acompañaba a la marimba. Pero no manchen, no, impresionante cómo tocaban estos cuates. Y cantaba también el tipo, parecía en realidad por la amplificación un grupo entero, Y era una marimba, una pareja, un hombre y una mujer. ¿Qué más? Ceremonias con huesos también, de repente los huesos, si eran de animales, si eran de humanos, tenían significados distintos. Esto está interesante. Ustedes no sé si han visto instrumentos de huesos humanos. Sí, bueno, de humanos y también de animales he visto que además de esas tallas que solían hacer con el marfil de los colmillos del mamut, también a veces utilizaban fragmentos y varios huesos y los perforaban para hacer flautas o esas boquillas no necesariamente flautas, también silbatos esos pequeños, más que a veces para tocar música, sobre todo en esos festivales y rituales, para llamar allá a lo lejos. Sí. Ok. Los agujeros en los tubos vienen hasta años después. En realidad no se sabe, no se tiene registro por supuesto que no, pero no se tienen instrumentos de que hayan existido antes de las culturas antiguas instrumentos con agujeros. Esos ya fueron hasta después. Los instrumentos de fricción también tienen que ver con la cuestión, en las dos, en realidad tendría que ver tanto el motor con el melódico, pero sobre todo también para cuestiones rituales, los instrumentos de fricción, como el bull roar, que a ver si podemos, a ver si se va aprendiendo esto. ¿Qué más? Las flautas, por ejemplo, significaban amor o muerte, que estaban conectadas en el mismo canal. No sé si ustedes saben que al orgasmo se le llama la petite mort en francés, la pequeña muerte. O sea que cuando estás ahí te estás medio muriendo. O sea que el amor y la muerte van de la mano, y ese cuate... No, sí. Ya me vi. Las flautas por lo regular se relacionaban con el sexo. Las flautas que de repente tocaba un sátiro o un fauno, que también en las tradiciones mitológicas. La de Pan, ¿no? La flauta de Pan, ajá. Profe, Etcétera. ¿por qué se llama de Pan? Lo que pasa es que Pan era una deidad que era representada justamente como un fauno. Y a eso es que fue evolucionando para que los puritanos
cristianos que después descenderían a los católicos lo confundieran con el diablo y que por lo tanto pensaran que el satanismo como símbolo era la cabra, porque ¿qué es un fauno? Un hombre, un diablo. Sí, era por la deidad Pan, por eso. Pero no porque fuera obra del diablo, era una mentira, pero los puritanos cristianos nunca lo sabían. Ay, el diablo. Bien, bien. ¿Qué más? También los silbatos, las flautas servían para avisar. Servían para avisar. O sea, era también como, ahí vienen los aztecas, agárrense. Hasta la fecha sí, ese sonido sirve para algo, ¿no? Para espantar también, para espantar de repente esos silbatos de huesos humanos, de repente sonaban durísimo, era para espantar también, o animales, cuando ya estaban las batallas, pues también para alejarlos, y también eso tiene un poco que ver con la psique y con cuestiones rituales y cuestiones un poco más de ese tipo. Las trombas o, por ejemplo, los caracoles de nuestra antigua tradición azteca, para llamar a la danza, para llamar a la ceremonia. No sé si conocen uno que se llama didgeridoo, Sí. que es un tubo como de 2 metros, 3, ese. A ver bien. ¿Alguien sabe usar esto? En lo que estoy hablando, usar que alguien lo... Creo que yo, profe. Perdón si les escupí, perdón. Lo voy a sacar. O sea que estás aquí, como las trompetas, son los ancestros de las trompetas. Y tienes que hacer... Y los labios hacen esto. De hecho, nuestras cuerdas bucales son en realidad dos pequeños músculos chiquitos que tenemos aquí y que son las que vibran. Entonces aquí hagan de cuenta que son las cuerdas bucales de un instrumento con boquilla, digamos. Son los ancestros de los instrumentos con boquilla. Sí se apaga. Se apaga. Nosotros, y se apaga. Entonces había instrumentos flautados que deben ser tocados con la boca como U, así, o con la boca como V, o dejando los labios vibrar. Desde los instrumentos antiguos se alcanza a ver el inicio de la técnica de los instrumentos actuales. Es que le picaste una que no era. A ver, venga para acá, que nada más le dije a Vi puede ver aquí megáfonos, o sea, para amplificar el sonido y hacerse notar para la tradición ritual. La cola, a ver, dejen a... No, ya nada más que se conecte, profe. No, quita eso, nada más conéctate al YouTube. Sí, pues. Ahí está. Vamos a darle a principal. No, arriba. Ahí está, sí, ahí. Sale. Ahorita le doy Sale, a ver, ¿y por qué le quitaste el sí? ¿Qué más? Sobre estos instrumentos se puede cantar o gritar. O sea que también tú puedes hacer guau, 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 y se amplifica guau, 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 y por eso suena. Puedes gritar también. A ver, guarden silencio. Y también hay que estar atentos porque de repente aquí tiembla, en septiembre tiembla. No, sí ha temblado. Y justamente antes de empezar esta clase, yo me estaba pasando el conservatorio para acá y... ¡Ay, joder, la guayaba! ¿Ahorita? ¿Cómo? No, hace años, los años pasados. 19 de septiembre, acuérdense que es el... ¿Todavía fue maestro 17. de conservatorio? Sí. ¿Ya lo ves? Que daba sus horas de acompañamiento, ¿no? Esas las dejé, ahorita nada más voy a dar italiano allí y ya. Sale. No, ¿qué más? Los impulsos melódicos, los instrumentos que tienen impulso melódico, la melodía tiene que ver con el canto, por supuesto, no tanto a los instrumentos. Sin embargo, a lo que se refiere a los instrumentos de carácter de impulso melódico, es a la acentuación, a la repetición, a la diversidad de acentos puestas en un orden. No es lo mismo hacer pam, pum, pam, pum, pam, o pam, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pam, pum, o pam,
mismo. Y todos estos empiezan a generar melodías, como ya se los dije. Y este es prácticamente un lenguaje infantil, un lenguaje primitivo. Cuando nosotros somos niños empezamos a decir caca, pa, pa. Mi hijo decía ibi, epi, así decía. ¿Quién sabe qué decía? Le he preguntado y quién sabe qué decía. Me acuerdo que desde el primer día que nació me hacía desde el primer día de nacido, y yo se lo imitaba y me hacía y nos hablábamos en gusencio. Es que yo creo que los bebés sí tienen un idioma, o Sí. sea, yo creo que a lo mejor es en nuestro idioma original. Y porque he visto videos de cómo inclusive las mamás les hablan a sus hijos, y hay un video que luego circula mucho que la mamá le dice, es que haces que me duele el corazón porque yo no quiero que crezcas, yo no quiero que sufras, haces que me duele el corazón, y el bebé va y le agarra su corazón, o sea, le agarra la parte donde está el corazón, de que la está entendiendo, y cuando termina la mamá, el bebé como que le responde y le empieza a balbucear, pero es como de, no llores, o sea, no sé, y es, o sea, los bebés son muy inteligentes. Sí. No llores. Yo no. Es una percepción más simple de lo que Yo soy el hermano puede bonito. llegar a tener. Pero nos complicamos tanto que no nos damos cuenta. Sí. Porque hay casos como, por ejemplo, en general muchos animales tienen Está sirviendo. No sirve para animales. Así punto, no sirve. A lo mejor te da de comer una que otro hueso, pero no sirve. Comunicar Si no y lo transmitir comunicas. es lo mismo. Sí. Pero comunicar tiene que ver con un lenguaje, digamos, más. Bueno, en realidad sería lo mismo. Sí, sería lo mismo. Transmitir algo, porque en realidad serían sinónimos, en realidad. Porque va y viene. ¿Qué significa comunicar, transmitir? Significa que el otro te está entendiendo y te contesta también. La música de cámara es que te entiendan. O sea que cuando tú te ensamblas con alguien, cuando tú te ensamblas con un pianista, te ensamblas con un guitarrista, se entienden. Se dice 3, aquí entramos, va. Crecemos, bajamos, te dejo hablar, ahora yo hablo. Y eso dentro de la música, por ejemplo, eso viene de las tribus, desde las tribus. No sé si han visto, ahorita a lo mejor les pongo un video, de repente algunos africanos que están y los otros y de repente mantienen un ritmo y se pasan horas haciendo eso. Y no solamente eso, sino que se repiten cosas distintas. A veces nos pasa, y se los digo porque dentro de la música clásica o música académica que estudiamos en las escuelas como esta, en lo que solucionamos nuestra escala, en lo que solucionamos la colocación, en lo que solucionamos el arco, se nos va vida útil para comunicar. Aunque sea una nota, tienes que comunicarla. Aunque sea una nota, por favor, desde ahorita, que a lo mejor están tocando una lección de 3 notas, están tocando algo más. No es hasta que ya te salga la pieza, ya la vas a comunicar. No, es desde que la estás empezando a poner. Solamente que luego a veces la música académica se queda tan corta, o no, es grandiosa, todo tipo de música, es grandiosa. Pero a veces, por sacarla rápido, porque tienes el examen encima, porque no sé qué, la avientas como caiga y le pierdes el sentido de la comunicación básica que se origina aquí. A veces yo veo que, por ejemplo, los jazzistas eso lo entienden más rápido, porque los jazzistas son muy de, vamos a este estándar y órale, y vas tú y vas, mientras que los clásicos, para que te ensambles, para que te ensambles con, sobre todo, bueno, los cantantes, violinistas de repente tienen que ensamblarse a fuerza. Pero por ejemplo, los pianistas, guitarristas se la pasan 5, 6, 8 años solos ahí. Es que Yo en ese sentido los clásicos son en cierto grado tan sistemáticos como los ilustrados del siglo XVIII, hasta incluso como el mismo Kant. Pero en otros casos, en estos que requiere luego a veces en estos casos como los rituales, he visto además de los africanos como a los nativos americanos. Sí. Que sí, efectivamente hacen una sucesión, no lo hacen complicado, simplemente es como un orden que le dan, pero no es algo complicado, simplemente es algo fluido. Aquí tengo una pieza para eso. Como eso. Olviden esto, solo ahorita que pase el conjunto coral.
¿Es una tribu? ¿Son niños o qué son? ¿Qué son? Usualmente así es como suelen sonar los conjuntos corales de los nativos americanos. Ah, ya. Hay una serie que se llama Frontier con Ujú. Jason Momoa, que justamente es del siglo XVIII en lo que es Bahía de Hudson, donde tanto empresarios colonizadores de no solamente ingleses, también o sea, había franceses, había todo un sincretismo por ahí en las tierras de Canadá. Bahía de Hudson está por Canadá. Y había una compañía que la llamaban Bahía de Hudson, que hasta la fecha sigue existiendo. Y básicamente tanto los empresarios como cazadores, y también los nativos americanos, solían pelearse por el comercio de las pieles. Y esos conjuntos que suelen ser rituales para los nativos americanos. Mira qué bien. Sí, y observen, por ejemplo, si de repente nos ponen ese sonido solo, de repente alguien nos diría, ¿qué es eso? ¿Qué son gritos? Alguien que de repente tiene, no sé, una cultura más de acá, supongamos, que no sabe nada de música. Cuando a lo mejor puede ser una cosa muy bella, ¿no? Por favor, entonces, no seamos racistas, sean abiertos, por favor, a muchas cosas, porque ahí puedes aprender mucho. No nada más porque de repente creas que está feo para ti, a lo mejor en este momento parece feo, pero dentro de 5 años de eso comes. Ok, luego, la percusión de notas por pares, con acentos contrastantes y alturas diferentes, es el primer paso hacia una verdadera melodía instrumental. Observen que la percusión de 2 notas pares, digamos, ¿no? Ya empieza a ser una melodía instrumental. Es ahí donde les digo que de repente viene de los tambores, las melodías, y de las tribus y que hablan así, que en realidad así hablan, ahí se originaron. Nosotros que hablamos más bla 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 en una línea, digamos, no nos damos cuenta de eso. Pero si necesitásemos los sonidos guturales de las lenguas orientales que dicen ay, ah, ay, ah, ah. ¿Ya vieron? Son distintas alturas. O la zona árabe, que también el árabe, y ni siquiera el árabe, el kurdo. ¿Cómo? De repente he escuchado, por ejemplo, a veces por ahí historiadores que estudian las lenguas, que de repente, por ejemplo, los egipcios antiguos, hasta incluso los árabes, que de repente usan un sonido los culturales, como decir ja, ja, o ja, ja. Y no sé qué digan, porque no hablo esas lenguas, pero Es que es complicado, con todas las lenguas tienen sus cosas. y luego con tanto sincretismo que ha habido, que si está el árabe, que si está el parsi, que si está el kurdo, todo eso. el urdu, sí. Sí. También, por favor, cuando alguien les hable en árabe, no le digan, ¿eres árabe? Porque es como si le mentaras la madre. O sea, por favor, son un friego de países los que hay ahí, ¿eh? No se les vaya a ocurrir eso. Es que en realidad aquí somos muy ignorantes de toda la zona medio oriental y la zona oriental. Sí. Son pueblos distintos. Y pues imagínese que uno de allá te diga que eres guatemalteco. Sí, no. ¿Qué más? El gilófono, por ejemplo, data también de acá. Gilos, que en griego que significa madera, eran ciertas cantidades de tablitas que de repente daban sonidos distintos, que eran series ordenadas. Estas tablitas sostenidas en 2 puntos, imagínense que se sostiene de aquí y de acá, y la tabla vibra. Y a veces esta tabla le ponían una calabaza aquí abajo, que podía amplificar la vibración de esta madera, o un tubo, y de repente también de ahí salen las marimbas, los xilófonos, los vibráfonos, etcétera, etcétera, etcétera. También muchos otros que tienen que ver con los litófonos, no sé si conocen los litófonos, o sea, son piedras así, que les pegas, pim, pum, pim, y suenan como campanas, suena precioso. A ver si ahorita ponemos uno. Luego, es que luego me tardo en esto y mejor quiero primero decir todo y ya después poner los ejemplos. Instrumentos como el arpa de tierra que les platiqué la vez pasada, que era una fosa con cuerdas, que de repente a veces también era el paso entre un cañón, que de repente amarraban cuerdas para poner un puente, y esas cuerdas de repente al agarrarse se percutían, las pellizcabas como si fuera una guitarra y se amplificaba el sonido. De repente huecos que se abrían en la tierra para deshacerse de un animal ahí o para algún enemigo, para meter ahí a un ejército que venía y que se tropezara, y mientras se tropezara pues aquí darles.
luego se convirtieron prácticamente esas cajas resonadoras, se convirtieron en llevarse esa caja, hacerla de madera, ponerle cuerdas y empezar a experimentar y hacer instrumentos distintos, nuevos, ¿no? He visto de repente que hay, por ejemplo, luego en esas antiguas barcazas, sobre todo en las culturas polinesias como los maoríes, que efectivamente eran como unas cajas amplias que eran de pura madera, no usaban membrana, eran tambores, y usualmente para la navegación, siempre que sonaba al ritmo ellos tenían que remar. Usualmente usaban barcos de vela, pero también para aquellos cuando no había viento llevaban barcos remeros y usaban esos tambores y eran de pura madera, ni uno con membrana. Sí, sí, pura madera también, sí. Con todo el tiempo fue así, y obviamente cada cultura tuvo cosas distintas. Bueno, otra cosa, el arco musical, aquí habría que hablar del arco musical. El arco musical de repente es una vara con una cuerda, con una calabaza, y que de repente se logra, o sea, el mismo arco con el que cazas a un animal, pero, y suena precioso, ahorita vemos. Y el arpa de boca o arpa judía, que es como un instrumento que te metes en la boca y hace cuan, 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 cuan. A ver, ahorita vamos a poner alguno. Pero a ver, primero vamos a poner, aquí necesito que alguien me ayude a poner los ejemplos, porque ¿dónde está? ¿Qué le ayudo? To make a bull, Robert. Hi, my name is Amor Rodriguez, and this is Amor Rodriguez Survival. Amor Rodríguez. Welcome to my channel. Bueno, escucharon. Hey everyone, hope you guys have a good week. Bueno, My a ver, apartment with the Academy and adelante un poquito, porque Mucho texto. Es que creo que necesitaría- No, sigue explicando. another. obviamente, a ver, obviamente esto es como una poda. ¿Han visto podadoras así lo que son los? Sí, sí. Nada más que es con un motor sote, este es con brazo, ¿no? Pero sí suena como un toro. Sí suena como qué, como un toro, sí. Difference in size. A ver, busca otro. So, A ver, se puede poner. A ver, Sobre este. pásale.